Ahora sí, Ahora la sí. invitada más esperada porque ella se sabe de cocina. Bienvenido a otro capítulo de Cocinando por Despache. Aquí estamos con Laura. Cuéntanos qué ingredientes tenemos. Primero, me niego a que tú no aprendas a cocinar. O sea, me niego rotundamente. Nos invitamos así, por favor. Solo puede pasar. Así que sí, este es contenido de valor. Así que sí, acabamos de hacer una receta top para que ustedes la puedan preparar en casa. Y lo mejor de todo, es que espérate, necesito que te des una vuelta y que muestres tu cuerpo, porque ese cuerpo tiene que seguir así intacto. Estamos saludables, bebés. Estamos ultra fit y como Laura no solo sabe cocinar, sino que también es fit. Es una receta fit. O sea, somos recetas saludables. Y hoy vamos a hacer una receta saludable que a ti te va a gustar. ¿Qué te imaginas? Algo keto. No, pero no mi keto de antes, porque antes mi keto era de que todo lo que paso me lo como. Sino es un keto de verdad, es una burger keto. ¿Cómo lo podemos decir? Es una hamburguesa sin carbohidratos. Eso quiere decir que vamos a comer muy rico, pero no van a haber carbohidratos de por medio. Ya se las voy a enseñar a hacer porque queda deliciosa. Entonces, los ingredientes son muy fáciles. Vamos a tener carne, la carne la vamos a hacer desde cero, es decir, la vamos a sazonar, la vamos a poner sabor. Vamos a tener tocineta, vamos a tener quesito, que va a ser como la El cama, pan. ajá, el pan, con la cebolla, que la cebolla y el queso van a ser en realidad el pan. Amo. Tomatico, y les voy a enseñar a hacer una salsa muy rica que le va a dar como ese sabor jugoso de la hamburguesa que no tanto le gusta. ¿Listo? Me encanta. ¿Con qué arrancamos? Hoy vas a ser tú la que vas a preparar todo y yo te voy a dar el paso a paso. Ok. Y lo vas a hacer perfecto. ¿Listo? Qué emoción, qué nervios, Morgan. Listo. Carne molida, vas a ponerle especias, la vamos a sazonar. Aquí hay polvito de ajo, acá hay diferentes especies, acá hay salecita, mejor dicho, hay de todo y ustedes le pueden echar lo que ustedes quieran. Listo. Este es... Ahora la cojo y la esparzo. Ajá, y empiezas a amasar. Aquí. Y voy amasando. Tú eres bien salada, así que... Me con encanta. todo, No, bebé, a mí me encanta que todo quede resalado. pero Ok. con ganas. Mueva eso. Es que a mí me da miedo la carne. Yo casi, o sea, de hecho, bebé, yo casi nunca preparo carne. ¿Pero por qué? ¿Porque no sabes o porque...? Le tengo miedo a la carne. O sea, yo puedo coger un pollo, lo sazono y lo pongo en el sartén, lo pongo en el air fryer, pero yo a la carne le tengo como respetico. Y yo creo que todo el mundo que está como yo, que apenas está incursionando en el mundo de la cocina, le tiene como respeto a la carne. Ve, la carne es deliciosa y es súper fácil de preparar. Ahora, sigo amasando. Que quede bien condimentada. Que eso que le aplicamos quede por toda la carne. Ay, qué chévere. A mí me gustan mucho esas recetas porque son divertidas. O sea, hacer dieta no tiene que ser como un martirio. Eso es algo que les quiero explicar. O sea, comer saludable es que tú te alimentes. Cuando tú dejas de comer, sino que te empiezas a alimentar, todo cambia. No hay ningún plato de comida malo. Simplemente saberlo manejar, saberlo utilizar. Y hay ciertas cosas que hacen la gran diferencia. Entonces, cuando tú lo preparas en casa, una hamburguesa en casa, es 1000 veces mejor que cuando la haces o las pides a domicilio o no sé, vas a algún restaurante o establecimiento público. O sea, no tiene ni punto de comparación, porque siempre va a quedar mucho más sano. O sea, vas a saber qué realmente estás ingiriendo y qué le estás dando a tu cuerpo. Exacto. Listo. Y eso es con calma, eso tiene que quedar súper bien sazonado. Yo que las hamburguesas le sazonan, le echan huevo, le echan de todo eso, no es necesario. No, sí, pero ahí es donde yo te digo que eso es lo que hace la diferencia, porque Ok. las cantidades calóricas cambian. Ok. Entonces, entre más sepas tú como que porcionar las cosas, te midas en lo que le vas a poner a cada comida, pues más estás sabiendo tú qué le estás dando a tu cuerpo y por ende va a ser y este mucho plan mejor. es un par, o sea, el de cocinarse con su propia comida es un parchezote. Listo. Y a ti desde siempre te ha gustado cocinar, o sea, siempre. Oigan, O es algo no, porque por lo menos a mí el tema de la cocina antes yo como que me daba jartera, pero ahora me gusta, me parece un parche, o sea, literalmente me parece un parchezote. a mí no me gusta, a mí me encanta. A mí me encanta cocinar, me fascina cocinar.
es de mis planes preferidos. Yo siempre como que pues trato de hacerle la comida en la casa, no sé, yo siento que la cocina es como un lenguaje del amor. Para mí es un lenguaje del amor y ese es mi lenguaje. O sea, me fascina preparar de todo, de todo. Ahora. Y ahí te voy a explicar algo mío. Me metí más en el cuento de la comida que yo tuve, o sea, yo fui obesa. O sea, yo estuve en sobrepeso, no, sobrepeso no, es obesidad, si no estoy mal, 1. Y me di cuenta que a raíz de eso yo tenía muchas enfermedades, pero todas se desprendían por la mala alimentación. Y a través de la comida me empecé a sanar. O sea, empezaste a ser como más consciente. Claro, porque no es cohibirse, es que tú comas bien. Ahí lo tienes. Y empecé a pues, ser consciente sobre la alimentación. Yo bajé como 21 kilos. Cállate. Sí. No, y oye, qué chévere que sí se puede, porque mucha gente que a veces le da como jartera, o sea, como que les da flojera y prefieren, mira, yo tengo amigas que tienen como 4 y 5 lipos hechas, o sea, que en vez de cuidarse, como que se operan y eso tampoco está, o sea, yo estoy reoperada, pero yo ahora estoy siendo más consciente de la alimentación. De hecho, yo iba por mi segunda lipo y yo empecé a cuidarme o sea, empecé a cuidarme la boca y yo dije, pues ya no es necesario, Epa. porque me puedo mantener y, o sea, y me estoy alimentando bien, dentro de Exacto. todo. Y no es una dieta aburrida o algo así, es saber comer, saber alimentarse. ¿Cuándo creí que yo que me iba a comer una hamburguesa fit? Pero te quedó súper bien. Ah, Te quedó muy, muy bien. yo aprendo rápido. Entonces, vamos a empezar a hacer la hamburguesa con las otras cosas que tenemos. Vamos a hacer la tocineta, te voy a enseñar con la tocineta. Y esto sí tienes que tener cuidado, porque esto tiene un montón de grasita, Ok. entonces ahí es donde tú ves los videos que se ponen de todo para que no... Y ella pringa, o sea, ella bota. Claro. Ajá. Pero no pasa nada. Entonces vamos a hacer primero la tocineta. Vamos a poner 2 porciones, eso quiere decir como 4. Listo, ok. Y pon las en tiritas Ay, Dios separadas. mío, que divina es la tocineta. Ay, no, ustedes no entienden todo lo que yo puedo comer. Así no le echamos nada. No, porque esto ya suelta grasita. Como les digo, no hay comida mala, es saberla preparar. Por eso lo tenías que hacer una cosa y era separar las tocinetas, no dañarlas. Se me pegaron. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a poner acá nuestras hamburguesitas y vamos a partir la cebolla. Necesitan una cebolla grande porque este va a ser el pan de la hamburguesa. ¿Listo? Orne, pártelo. Ay, me encanta. Ay, no, amo las cosas keto. Vean ese cuchillo. Bueno, bebé, ya empezamos. Voy a coger ese, es que me huele otro. Bueno, ahora, ¿cómo parto la cebolla? No, en la mitad. Aquí. En toda la mitad. Cuidado con los deditos. Uy, no, bebés, pero yo me puse a comprar cuchillos de colores y esta vaina ni filo tiene. Bebés, si ustedes no son hábiles con los cuchillos, pidan un favor. Como ahora. No tiene. Óyeme, esa cuchilla, esa. 5 de filo. Dios ¡Ah! mío. Es que los quería color pastel. No, vamos a ponerlo así. Miércoles no tiene nada de filo. Bebés, más vale comprar cuchillos con filo que cuchillos color pastel. Aquí va la primera enseñanza de este capítulo. Porque no tiene ni 5 de filo. Yo solo los pedí y los compré porque eran bonitos. Voy por las preguntas. No. Bueno, mientras la batalla con los cuchillos, tengo un par de preguntas de ustedes para ella. Ay, qué bonito. Me encanta que a ustedes solamente le piden tips. Bueno, pero ustedes no les va a mandar y ustedes sí le tienen respeto a esta invitada. Tú veas cómo cogen a los otros. Tips para tener una relación sana como la tuya. Tips para tener una relación sana como la mía. Lo primero, comunicación. O sea, tú quieres que te vaya bien en la vida, comunica. Y
no se guarden nada, porque cuando se guardan cosas, Es de los problemas. más allá de problemas, es que no eres, o sea, te acumulas y te acumulas y te acumulas de cosas malas y luego ¡pah!, explotas. Eso es un error gigante que lo hacen muchísimas parejas, como que dicen, no quiero discutir por eso. No, o sea, hablen siempre, siempre todo lo que no les guste, lo que no les parece, lleguen a acuerdos. Y yo creo que más allá de una relación sana es que llega un momento de la vida en donde tú, no sé, tienes claro que tu pareja tiene que ir con tu proyecto de vida, tiene que compartir tu proyecto de vida, tu filosofía de vida y que compaginen con eso. O sea, no... O sea, que no sea la misma, pero que al menos estén relacionados o algo así. No, cuando yo digo que tengan como la misma filosofía de vida es que, a ver, por decir, si tú te quieres casar, pero la pareja tuya no, nunca tiene eso en sus planes, pues eso siempre va a ser un problema porque tu sueño es otro y el de él es otro. Claro. O sea, la vida está encaminada a caminos diferentes, entonces traten de buscar a alguien con la misma filosofía de vida. Y eso no quiere decir que sea alguien igual a ti, sino que compagine con tus mismos proyectos. Y sabes que la gente muchas veces no le presta atención a eso. O sea, yo me he dado cuenta de esas cosas, pero ya grande. O sea, créeme que cuando yo tenía 16 años y tenía noviecitos a los 16 años, yo lo último que pensaba era en esas cosas y uno se la pasaba peleando por unas pendejadas. Exacto. Que literalmente uno era grande, uno dice como que, hombre, yo no me voy a meter con tal persona simplemente por X o Y cosa. Sí. Entonces yo creo que es eso, comunicación y que se alinee a tu proyecto de vida. Eso es clave para que funcione. Y pues yo, obviamente todo el mundo es diferente, pero yo, que Dios sea tu pilar. Amén. Dios sea tu pilar. O la creencia que tengan, o sea. Exacto. A eso voy con filosofía de vida. Que los dos estén compaginados en eso. Que tengan una convicción parecida, que tengan los mismos valores o los mismos principios, que compartan los mismos sueños o metas. Es eso. Bueno, les voy a explicar algo. Busquen un cuchillo que esté afilado, porque si no, el pan no les va a quedar pan. Este es el único que sí parece pan. De resto quedaron bien. Que su prioridad sea que corten y no que sean bonitos. Sí. Eso fue lo que me pasó a mí cuando los pedí por una aplicación de domicilios. Like para que sea en mi cocina, porque como complicado. O like para que ella compre la próxima del próximo Cocinando por Desparche vamos a tener cuchillos con filo. Pero venga, les muestro cómo está quedando la tocineta. Y hay que dejarla que esté suavecito, suavecito, suavecito. Y ya se empiezan a coger y luego la emplatamos. Cuando eso se es encoge todo. es que ya está lista. Pues hay muchas maneras de comer tocineta. Uf, huele. Hay muchas maneras de comer tocinetas. Hay algunas que literalmente ya es tostada. Yo la voy a bajar en término medio. Hay gente que igual se la come así. O sea, digámoslo así, ya está lista. Vamos a hacer la salsa mientras está la tocineta y después hacemos el pan. Entonces vamos a poner el pan aquí al ladito. Nuestro pan cebolla. Nuestro pan cebolla. Vamos a acercar para hacer la salsa. Mostaza. La mostaza es lo mejor es la salsa de la gente saludable. Yo sazono todo con mostaza. Porque que tiene poquitas calorías, bebé. Entonces yo le zampo la mostaza a todo, al pollo, a salmón. Es lo máximo. Aquí me preguntan que cuál es tu comida favorita. ¿Quieren que les diga algo? La comida chatarra. Yo amo la comida chatarra. ¿Has probado la comida chatarra? Mira, ¿en qué ciudad tú te has comido la comida chatarra más rica? Hace poquito estuve en el Festival de Valledupar y allá me llevaron a comer unos perros. Ahí era. No. Ahí era. Yo te iba a decir, dime cuál es tu lugar de comida chatarra favorita para decirte que ahí no es, sino que es la costa, la comida chatarra favorita de todo el mundo. La comida chatarra más rica está en la costa. Mira, si ustedes aman la comida rápida y no han comido en la costa, ustedes no han probado esto. Sí, y Valledupar. nos llevan años luz en eso.
Por eso aprendí a hacer tantas recetas, porque yo la salchipapa, el perro, la hamburguesa no la dejo. Claro. Y por error. Es que el tip está en cómo lo hace. Por ejemplo, una salchipapa en el air fryer, eso no tiene. O sea, a ver, yo la hago regrasosa. Pero en el air fryer es mi mejor. Sí, yo te dije que era tu mejor amiga. Literal, sí. en ese apartamento vivimos en el air fryer. En la cocina lo ideal es que no tengan uñas largas como Orne, porque pasa este tipo de cosas. Creo que me las cortaré. Ahora que tengo un canal de cocina, bebés, hay que tener muchas cosas en cuenta. Listo. Ahora, ¿cuánto de pepinillo? Dale con ganas. Así. Sí. Listo. La salsa que tiene mostaza, tomate, mayonesa y pepinillos. Esta salsa. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas hamburguesas? Que no le vas a Revolvemos. eso. No le vas a echar un montón de salsa, sino una cucharadita, máximo 2. Y ya, con eso es suficiente. No necesitas más. Huele rico. Listo. Ay, no, amo cocinar. Oigan, es que yo me disfruto todo el proceso. Prefiero cocinar y ver cómo hago la comida que esperar a que me la entreguen. Ya está hecho. Bueno, por ahí hicieron otra pregunta y es que ¿qué tan celosa eres como hermana? Que si celas a tus hermanos o que si eres súper suelta. Por ejemplo, yo con mi hermanito, ay, yo lo celo horrible. Pero porque es el chiquito, o sea, es el chiquito de la casa. Y mi hermana y yo, nosotros somos lo contrario a ustedes. O sea, tú eres como la niña y en mi casa somos puras niñas Y el niño. Entonces el niño no es, mejor dicho. A ver, cuando estaba pequeña, sí era súper celosa. O sea, yo sentía que se me estaban llevando a mis hermanos. Entonces, y como Pipe empezó, por ejemplo, su carrera artística tan chiquito, el poco tiempo que él tenía, obviamente quería compartir con su novia o la pareja que pues tenía en ese momento. Ay, eso está explotando. Ya les dije lo de la tocineta, pero es porque ya está a fuego alto. No, acércate tú. Calma. Dios mío, yo cuando cocino, yo creo que para el próximo Cocinando por Desparche voy a tener un traje de goma y un casco. Para hacer el pancito es súper sencillo. Vas a hacer una camita de queso. Ok. Entonces, te voy a hacer la primera y tú haces la segunda. Listo. Y la cebolla va ahí. Y la cebolla. ¡Qué rico! Bueno, vamos a coger una cebolla linda. Linda. Esta. Ay, fue madre, pero ¿sabes qué? No le echamos el spray. Pongamos este porque tú no tienes más sartén. Bebé, Cocinando por Desparche, procuren etiquetar patrocinadores porque hay que comprar muchas cosas. Uy, sí. Listo. Y ahora sí pon la cebolla. ¡Wow! No. O sea, tú pretendes que a mí me quede así. Sí. No, Laura. Espérate. Espérate que donen un poquito más la cebolla. Uy, no, pero ese pan se ve hermoso. Ese de ahí. Este El otro deja un poquito que desear. No, pero eso se ve. Óyeme, o sea, es que yo siento que. Yo no lo he probado, pero yo siento que eso va a quedar más rico que con el mismo pan. Sí, sabe delicioso. Que si piensas tener hijos. Es que la gente. Yo siento que la gente a ti te ve y te coge a preguntarte cosas familiares, literal. Pues que, ¿cuántos años me ponen? O sea, ¿cuántos años me ponen ustedes? No, oigan, Lau, esta es de alma joven. Pero también eres joven. No. Pero yo creí que tú. O sea, por ejemplo, yo creí que tú eras menor que Miguel. Por eso, yo soy alma vieja, pero aparento ser un poco más joven. Sí. Este año cumplo 30 Laura es una madre. ¿Cuándo cumples? en octubre. ¡Ay, qué día! Ya, el 18 de octubre. ¡Ay, no, qué espectáculo! Ay, no, pero imagínate, cumples 30, pero parece que fueras a cumplir como 24. Literal, te ves re joven. Gracias, bebé. No, es que yo antes creía que la gente treintañera era súper vieja, bebés. También.
Por eso te digo, o sea, estoy como que, ay, pues madre, voy a cumplir 30. Ah, no, pero en realidad no lo estás. O sea, yo tengo 24 y yo digo, ok, cumplo 30 en 6 años, pero yo no me siento vieja. Bueno, enorme. Ok, ahora, el pan se pone con el queso. Ah, pero no respondiste si quieres hijos. Ah, sí. Mi sueño en realidad es ser mamá. ¡Ay, me muero! Bueno, no ser mamá, tener un hogar. O sea, yo me muero literalmente ya casada. Con esposo, hijos, todo. Vamos a empezar a emplatar. Vas a hacer tú el otro pan. Tú Uy. estás comiéndote la cebolla así. Me encanta la cebolla. Bueno, ves, ahora sí empezó lo bueno. Vamos a poner un bollito de queso aquí. Más bollito, o sea, todo. Aquí. Oni, entonces, ¿tú eres celosa con tus hermanos? Con mi hermana no. O sea, con mi hermana yo la cuido mucho. Porque mi hermana es mayor que yo. Sino que cuando yo veo de pronto que de pronto a él le están jodiendo mucho la vida, yo me tomando, pero de resto como ella es mayor, ajá, pero con mi hermanito. Chiquita, sí. No, con él. Ahora está en la etapa de que quiere ir a quinceañeros, ahora está en la etapa de que quiere salir más con los amigos y yo lo solo demasiado. Está en la etapa de que ahora estaba aprendiendo a bailar con las peladitas y yo, ay Dios mío, que no me le rompan el corazón porque me lo rompen a mí. ¿Tú sabes que yo le enseñé a bailar a Miguel? Sí. Sí. Más bello. Y aprendió rápido. Sí. Porque a mi hermanito yo le enseñé, primero le daba pena. Y ahorita que le toca que si ir a quinceañeros, que si ir al otro, ahí sí se pone, orden, ¿cómo es que se baila merengue? Y yo, bueno, ni yo sé. O sea, sí sé, pero me embolato, pero ajá. O sea, porque es que sea la mejor maestra, la que le explico más que todo es mi hermana mayor, porque yo, chicos, yo tengo 2 pies izquierdos. En el primer video que hice con Leo, que ustedes no lo vieron, yo estaba en caos porque yo decía, no sé cocinar. Me estoy preocupada porque estoy aburrida en la ciudad, estoy preocupada porque no he empezado a hacer muchas cosas, pero ya empecé a estudiar actuación. Ya empecé a cocinar. Laura me enseñó la única receta que se me dio Laura. La única receta y no quedó grabada. O sea, Y no pues, uy, quedó mal grabada. Qué rabia, pero no se preocupe, ves que salían muchos más videos. Sí. Y ya como que me he parchado, ya hemos ido al gimnasio, entonces como que o sea, ser independiente es cuestión de crear rutinas. Para uno como que acostumbrarse a la ciudad y todo eso. Y es parcharse, o sea, yo estoy aburrida y ya luego me dijo, escríbeme, llegas a mi casa, somos vecinas literalmente, entonces. Somos vecinas. Entonces, pues la verdad ya me parché, lo importante es encontrar gente que te haga como que la vida amena. Déjame voltearlo, Obviamente lo vas a voltear. porque después dice que hice trampa. Uy, bueno bebés, esta es la verdadera prueba de fuego. Ya, ¿viste? Ay, pero no le falta como dorarse. Te falta un tricitico, pero no pasa nada. Ay, no, pero espectacular, la estoy dando todo. Lo estás dando. Es más, voy a hacer uno chiquitico aquí. Para comértelo. ¡Para probarlo! Con eso que quedó, no. Me la voy a pasar ahora haciendo croquetas de parmesano. Tip de cocina. Uno sabe que la carne ya está porque por los bordes se empieza a poner de otro color. Entonces ya ahorita les voy a mostrar cuando empieza a cambiar de otro color y ya es hora de voltearla. La carne solamente se voltea una vez. No la volteen más para que se conserve el jugo. Para que quede jugosita. Para que no quede seca. Rica. Exacto. O sea, ella empieza a cambiar aquí en las esquinitas. Ajá, ya tú la empiezas a ver acá como cocinada. Ahora, este es el pan. Ese es el pan. No, qué rico. La cebolla, pues que ya está incluida ahí. ¿Por qué se pone la cebollita arriba? La idea es que eso le dé el crunchy y como la consistencia. Cuando tú lo partes. O sea, que uno la pueda coger así. Exacto. No, pero fíjate que hay gente que a veces le hace que el pan es lechuga, pero siento que así es aburrido. O sea, así, no, qué chévere. Esto es otra manera. Y ahí te ahorras la lechuga. Partamos los tomates. En rodajitas. 2 rodajitas. No, para esto sí hay filo, para esto sí hay filo. Para esto sí hay filo. 1, 2, así. Listo. Esos 2. No, a mí me encanta la cocina, qué lindo se ve eso. Ahora, Bueno, pues la idea es que corten decentemente. ay bebés, creo que cometí ¿cómo se llama eso? Un atentado contra los tomates. No la pongas. Que si quieres tener hijos. ¿Cuántos hijos tendrías? 2. Ay. ¿Y tú?
No, o sea, yo ahora mismo digo, yo tendría un hijo, pero yo siento que, o sea, no hay nada como tener hermanos, bebés. Yo amo tener hermanos. Sí. O sea, uno se divierte, uno se hace compañía cuando uno está grande, como que uno está ahí, o sea, no hay nada más chévere que tener hermanos. La vida con hermanos es mucho mejor. Enseñarás a Horda a cocinar de verdad, bebé, sí. Les hemos dicho como 100 veces en el video que la única receta que me hago todos los días fue la que Laura me enseñó. Literal. Bueno, la disciplina. Yo creo que eso es un hábito que se adquiere cuando tú tienes metas y como sueños fijos. Claro. Tú eres súper disciplinada. Amo, y amo porque si, miren, yo siempre digo, si no hay disciplina, no hay nada. Sino que cuando uno tiene como algo así enfocado, o sea, si tú quieres llegar a algo, uno empieza a pensar y ser consciente como que, no, si yo llego a salir, pues entonces no logro este objetivo. Si yo hago tal vaina, pues entonces estoy más lejos de lo que quiero. Entonces yo creo que la disciplina es como un hábito que tú poco a poco vas como adquiriendo Y construyendo también. Pero, o sea, lo que sí no hagan para construir disciplina o tener buenos hábitos, esforzarse. O sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé todo esto, a mí todo el mundo me decía, tienes que hacer ejercicio temprano, tienes que comer tal vaina, no puedes comer tal cosa, no puedes, no. Claro, o sea, eso no es sostenible en el tiempo. Empieza, o sea, ejecuta. Si quieres hacer ejercicio tarde, hazlo, pero hazlo, o sea, hazlo, no importa que sea tarde. Si estás empezando a comer bien o lo que sea, con pequeños pasos hay grandes diferencias. Y eso es para todo, en el trabajo, con la familia, con tu pareja. Y es un proceso, o sea, eso no es como dice el lado que, a ver, uno de un día para otro, uno no cambia. Por ejemplo, eso es ir cambiando hábitos, o sea, a mí con el tema del licor, yo ahora mismo no estoy tomando porque estoy llevando un estilo de vida más saludable. Pero con el tema del licor, me encanta la rumba, me fascina, o sea, yo tengo 24 años y me encanta el desorden, me encanta la recocha, pero tengo objetivos más grandes. O sea, por ejemplo, yo ahora quiero una vida saludable, quiero tener un cuerpo más atlético, que ahí se me aleje un poquito de la rumba. O sea, son pequeños sacrificios, pero no crean que yo de un momento a otro dije, ay, pues no rumbeo más. No, eso fue un fin de semana, dije, bueno, no voy a salir viernes, sábado y domingo, solo salgo sábado. Y está bien, o sea, es que la idea no es dejar de hacer algo que te guste, eso no es sostenible en el tiempo, es que aprendas conscientemente a que uno tiene que tener esfuerzos y sacrificios para lograr algo, y son con pequeños actos. Ya puedo. Volteala. Uy, no, que... No, y mira, está... Bueno, Wow. esta carne la hicimos gordita, la hiciste así jugosa y grande. Entonces mira que hasta acá se había cocinado. Okay. Miren acá la lineecita donde se ve que ya está cocinada, acá todavía está rojo. Y huele. Entonces, para que no nos quede cruda en la mitad, hay que esperar a que todo compagine con el mismo color. Yo lo tapo para que se cocine más rápido, aunque hay gente que no le gusta. Huele delicioso. Huele deli, ¿no? Listo. La hamburguesa quedó brutal, o sea, esta carne deli, porque solamente una vez mírale todo el juguito. O sea, acá quedó todo el jugo. Obviamente ya depende de ustedes si lo quieren poner 3/4, bien asada, lo que sea. Este está como un 3/4. Uy, mi favorita es que queda así jugosa porque no pierde el sabor. Y yo veo que toda la gente que sabe cocina, o sea, como tú, dice lo mismo. Ahora, la salsa. Ahora, no, vamos a ponerle el tomatico. No, esto está... Oh. Y vas a ponerle la salsa. Así. ¿Sí? Mira, si es por mí, yo me como esto todos los días. Uf. O ponle otra. Bebés, y esta salsa sabe a pura hamburguesa. La idea es eso, que sepa como hamburguesa así súper rica. Y ahora tapamos. tápala. Por favor, acerquen cámara. No, tómenle foto a esto. Eso está... No, bueno, hora de probarlo. Bueno, ahora vamos a darle el visto bueno. Bueno, a los honores la partimos. No, pues si quieres la parte, si quieres te la comes. Bueno. Eso sí, está enorme. No sé por dónde cogerla.
No tengo palabras. Ricardo, nunca vuelvo a comer una hamburguesa con pan. Bueno, ya saben, ahí quedó la hamburguesa sin pan, jugosita, rica. Bebés, Laura tiene unas recetas saludables, así que déjenme en los comentarios si la quieren. Obviamente la quieren para otro capítulo, pero que quieren que cocinemos ahora la próxima. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales si no se quieren seguir perdiendo contenido espectacular. Así es.